Gracias, senador presidente. Estimadas senadoras y senadores, hoy en México estamos ante la posibilidad de establecer un nuevo paradigma en materia de salud en beneficio de nuestros niños, de mujeres y hombres que padecen enfermedades cuyo tratamiento va más allá de los medicamentos tradicionales. Esto es, el uso medicinal del cáñamo o cannabis, que tiene muchas propiedades terapéuticas probadas. La historia nos indica que el uso de cannabis data desde antes de la era cristiana en el continente asiático, particularmente en la India, y posteriormente en el siglo XIX se introdujo en la medicina occidental. En las primeras décadas del siglo XX, su utilización disminuyó significativamente debido a las dificultades para obtener resultados consistentes a partir de lotes de plantas de muy diversas potencias. Sin embargo, en el año de 1965 aumentó el interés científico hacia esta planta. Es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando surge el momento de mayor apogeo en el uso médico de cannabis, surgiendo laboratorios en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos que comercializaron extractos y tinturas. En meses recientes, el debate en torno a la legalización y regulación del cannabis ha resonado contundentemente. Es por ello que no debemos perder de vista las dificultades que las sociedades contemporáneas enfrentan como consecuencia del crimen organizado, en donde el narcotráfico se ha consolidado como su actividad principal. Hay que reconocer que el tráfico ilegal de sustancias prohibidas, que también implica la producción y el procesamiento ilegal de las mismas, involucra a millones de personas en el mundo y produce incalculables ganancias anuales. La discusión sobre la legalización o no de la marihuana ha llegado hasta la más alta tribuna de justicia del país. No podemos negar que hay un interés y relevancia del tema del uso de la marihuana. Es por ello que debemos delimitar una clara diferencia entre los retos políticos y regulatorios asociados con los productos médicos y no médicos del cannabis. En este sentido, debemos separar lo más posible las campañas entre la regulación del mismo para uso médico y para uso lúdico o recreativo. Y lo subrayo, es importante que esta regulación separe los fines terapéuticos o medicinales del fin lúdico o recreativo. El debate debe girar en torno a los beneficios médicos del uso del cannabis, hecho que ha crecido particularmente en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania y en otras partes del mundo. Esto demuestra que la producción legal de la planta y su utilización responsable y regulada puede traer beneficio a las personas que sufren distintos padecimientos. Y bajo esta premisa resulta importante mencionar el caso de Graciela Elizalde Benavides, conocido como el caso Grace. Una niña de 8 años de edad que sufre el síndrome Lennox-Gastaut, una forma de epilepsia que se caracteriza por convulsiones muy frecuentes y diversas. Grace y su familia han atravesado un difícil camino que involucró un proceso judicial para acceder legalmente al tratamiento médico que al día de hoy recibe, el cual tiene como base el cannabidiol. A tan solo unos días de que Grace comenzó a recibir este tratamiento, ha tenido grandes mejoras sus episodios de epilepsia y han disminuido considerablemente. Por cierto, es importante mencionar que el recurso presentado por los padres de Grace
por Raúl y Mayela Elizalde aún no se encuentre resuelto de fondo, por lo que la obtención del medicamento únicamente se logró gracias a una suspensión provisional, por lo que resulta urgente legislar en esta materia. Pero obviamente este no es el único caso en el país, ya que mucha gente tiene este y otros padecimientos similares que podrían ser atendidos con tratamientos médicos a base de cannabidiol o de THC, tetrahidrocannabidiol. Esto quiere decir que no solamente son para padecimientos que sufren convulsiones de epilepsia, sino también hay algunos que tienen esclerosis múltiple que podrían verse beneficiados o otros tipos de cáncer. Y todo ello nos ha llevado a buscar la reforma de diversos artículos a la Ley General de Salud, de manera que se eliminen aquellas disposiciones referentes a la prohibición de cannabis para uso medicinal. La iniciativa que hoy someto a su consideración contempla, primero, reformas a la Ley General de Salud. Al artículo 237 se elimina la marihuana del listado de sustancias prohibidas. Artículo 245 se elimina de la fracción primera el THC y la cannabinoides sintéticos para pasarlos a la fracción tercera, de manera que se permita su uso medicinal y terapéutico. Subrayo, mi posicionamiento es la aplicación de la cannabis con fines medicinales o terapéuticos. Es una posición personal en la que creo. También estoy estableciendo reformas a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación para permitir la importación. Capítulo 12, apartado 12.11, sobre plantas industriales o medicinales. Capítulo 30, apartados 30.03 y 30.04, sobre productos farmacéuticos. Tercero, un artículo transitorio segundo para darle 90 días a la Secretaría de Salud para emitir la norma oficial mexicana correspondiente y para hacer efectivas las disposiciones sobre el uso medicinal del cannabis. Quiero subrayar que con la presente iniciativa únicamente se permite la importación del medicamento, por lo que va a seguir prohibida su producción en el territorio nacional. Repito, la presente iniciativa, su único objeto es permitir la importación del medicamento, por lo que va a seguir prohibida su producción en territorio nacional. Si bien esta medida atiende la urgencia de permitir la disponibilidad de medicamentos mediante la importación, puede resultar un tanto difícil y costoso su accesibilidad para el paciente o sus familiares. Sin embargo, estoy convencida que es un primer paso que obedece a la necesidad de ampliar el debate alrededor de una postura en la sociedad, de una postura prohibicionista del Estado mexicano, y lograr un andamiaje legal, idealmente en el corto plazo, que regule de manera efectiva la producción nacional de medicamentos a base de marihuana y sus derivados, que permitan una disponibilidad más asequible y expedita, siempre que la consulta especializada así lo señale. Dicha importación deberá seguir lineamientos específicos que va a establecer la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS y que incluirá la distribución y acceso del mismo. Y aquí hago una pausa para establecer que esta no será la primera vez que se genera este tipo de obligaciones para el acceso a un medicamento. La morfina estaba regulada bajo estrictas medidas para su distribución y obtención, y hoy es común su uso medicinal
bajo una serie de requerimientos que establece la norma oficial. Desde el médico especialista que expide la receta médica bajo un número de barras electrónicos, hasta la farmacia especializada que tiene el control también electrónico y que termina en un libro electrónico para que la autoridad sanitaria pueda dar seguimiento, desde el médico que prescribe al paciente, que lo receta, hasta la farmacia que lo expende. Todo queda bajo el control de este libro electrónico que tiene la autoridad sanitaria. Senadores y senadores, la presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación en materia de uso medicinal de cannabis pretende disponer de cannabis de grado médico producido según las normas de buenas prácticas de producción y manufactura. En nuestro país no existe un marco jurídico que considere las cualidades terapéuticas del cannabis en padecimientos que no siempre cuentan con medicamentos capaces de aliviar la sintomatología de enfermedades que aún no tienen curación, como la epilepsia, la esclerosis múltiple, algunos tipos de cáncer, el glaucoma, entre otros. Hoy el debate está abierto, legalizar o no la marihuana, y la prioridad debe ser un exhaustivo análisis a lo que nos ha convocado el presidente Enrique Peña Nieto, a una consulta especializada de médicos, de científicos, de abogados, de sociólogos, para que podamos determinar la sociedad mexicana cuál es el rumbo. Lo que hoy vengo a pedir a esta asamblea es permitir la importación de este tipo de medicamento que permita ser tratados por médicos especialistas para mitigar el dolor, la enfermedad de muchos mexicanos que padecen y sufren estas familias. Subrayo, mi posicionamiento es liberar este producto para su importación y poderlo estar ya los médicos especialistas haciendo la receta médica para que nuestros niños, nuestros hombres y mujeres mitiguen el dolor y la enfermedad por la que se sufre moral y físicamente. Yo no hablo de legalizar la marihuana, yo hablo de la posibilidad de que este Congreso autorice su importación de este tipo de medicamentos. Muchas gracias, señor presidente. Sonido en el escaño de la senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente. Preguntarle a la señora senadora Cristina Díaz si me permite acompañarla en esta iniciativa que hoy ha presentado. Está de acuerdo la senadora. La Muchas senadora gracias. Marta Tagle, el senador Eviel Pérez Magaña, el senador Daniel Amador, senador Jesús Casillas, senadora Lucero Saldaña, senador Barroso, senador Neira. Tome nota la Secretaría de quienes se suman a esta iniciativa. Senadora Hilda Flores Escalera, senadora Marta Palafox. En lo relativo a las reformas a la Ley General de Salud, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud, de Gobernación y Estudio Legislativo segunda de esta Cámara. En lo que corresponde a las reformas a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, se turna a la Cámara de los Diputados. Muchas gracias, senador presidente, y agradezco a la directiva el acceso a estos padres de familia. Gracias, señor. Todas las y los senadores que deseen sumarse a esta iniciativa podrán suscribirla en servicios parlamentarios.